En este vídeo vamos a ver derivadas de tipo seno, coseno y tangente para la regla de la derivación compuesta. Nos van a aparecer senos, cosenos y tangentes que en su interior llevan otras funciones que no solamente la x. Por ejemplo, a de x seno de 2x. Si os dais cuenta, aquí no aparece x sola, por tanto esto es una regla compuesta. ¿Cómo derivamos esto? Pues lo derivamos de la siguiente manera. Derivamos el seno, la derivada del seno es coseno, y como veis, el interior, el 2x, se queda exactamente igual, porque solamente he derivado el seno. Sería coseno de 2x. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada del 2x, que la derivada de 2x es 2. Pues por 2. Para b de x, seno de 4 por x elevado a quinta más logaritmo neperiano de x, pues lo primero que tengo que hacer es derivar el seno y luego derivar toda esta expresión que hay aquí. Por tanto, tendríamos b' de x sería la derivada del seno es coseno y todo lo de dentro se queda exactamente igual, ¿veis? Coseno, y esto es exactamente lo mismo que tenía el seno dentro, exactamente lo mismo. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de esto que hay aquí. Siempre recordemos, no miremos aquí, miramos sobre la original para ver las funciones que llamamos derivadas y las que nos quedan sin derivar. Entonces tengo que derivar esto, que es una suma de dos funciones que son bastante sencillas. Dejo el 4, derivo x elevado a quinta y derivo el logaritmo neperiano de x. Por tanto sería el 5 baja, 5 por 4, 20, x elevado a cuarta más 1 partido por x. Y esto pues lo podemos dejar así de momento. Para el coseno, c de x, coseno de 4x más 7. Pues la derivada sería la del coseno, sabemos que es menos seno. Y si nos damos cuenta, el 4x más 7 está exactamente igual que estaba, pero ahora dentro del menos seno, pues que es la derivada de coseno. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada del 4x más 7. La derivada del 4x más 7 es 4, por tanto sería multiplicar por 4. Otro ejemplo, coseno de tangente de x. Como veis aquí mezclamos un poquito. Si nos damos cuenta, lo primero que tengo que derivar es el coseno, que es la última función que aplico, y luego derivar la tangente. La derivada del coseno es menos seno, por tanto tengo menos seno de la tangente, permanece la tangente. Y ahora tengo que multiplicar aquí por la derivada de la tangente. Recordemos que la tangente, su derivada admitía varias formas, pues la que más nos cuadre en ese momento, pues la derivada de la tangente, pues la secante al cuadrado de x, 1 más tangente cuadrado, o 1 partido coseno cuadrado, como nos guste más. Tangente de x al cubo menos 4x más al cuadrado. ¿Cómo se derivaría esto? Pues la derivada de esto, pues primero tengo que derivar la tangente y luego derivo la función que hay dentro. La derivada tangente, pues podemos emplear esta expresión, podemos emplear cualquiera de las otras, pues en este caso 1 más tangente cuadrado de x al cubo menos 4x cuadrado. Si hubiera empleado la secante al cuadrado, pues hubiera sido más comprimido y más corto. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por la derivada de x al cubo menos 4x cuadrado, que sería 3x cuadrado menos 8x. El hecho de utilizar esta expresión para la derivada de la tangente es para poner de manifiesto una cosa, y es el hecho de que, como es un conjunto de dos sumandos, 1 más la tangente al cuadrado, cuando yo multiplique por la derivada de lo que hay dentro de la tangente, tengo que encerrarlo entre paréntesis. Como veis, el 1 más tangente cuadrado está entre paréntesis porque esta derivada tiene que multiplicar a toda la expresión. Si no lo hago así, pues solamente estaría multiplicando a la tangente, y eso es algo que queremos evitar. Vamos a ver un nuevo ejemplo, pues tangente de e elevado a x. Pues para la tangente de elevado a x, pues sería la derivada de la tangente secante al cuadrado. Como veis, el e elevado a x permanece igual, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de este e elevado a x, es decir, por e elevado a x. Antes de hacer más ejemplos, poner de manifiesto que las propiedades que vimos para los logaritmos neperianos solo sirven para los logaritmos y logaritmos neperianos, da igual la base que corresponda. Sin embargo, para la tangente, para el coseno, para el seno, no sirven. No nos pensemos que porque sea una función que tiene una palabra por nombre, es decir, su expresión es una palabra, ya se le pueden aplicar todas las reglas que se le pueden aplicar al logaritmo. No, en este caso, pues las funciones trigonométricas admitirán todas sus propiedades trigonométricas, todas sus expresiones, todas sus fórmulas de transformación, y las logarítmicas admitirán lo que admitan, que son sus propiedades. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Vamos a aplicar la regla del seno. Como veis, es coseno de f de x por la derivada de lo que hay dentro del seno, que es lo que hemos hecho. Esta es la misma que hemos hecho, pero bueno, la repasamos. Pues esto sería la derivada, f' de x sería la derivada del seno es el coseno, le dejo lo mismo que tenía dentro, y ahora multiplico por la derivada, que sería 2. Aquí va el derivar por 7x, 20x, 200x, sería exactamente igual. Vamos a ver otro ejemplo. f' de x en este caso, pues derivo el seno, que sería coseno, de x cuadrado más 5
Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de x cuadrado más 5, que sería 2x, porque el más 5 tiene derivada nula. Vamos con otra. En este caso, pues la derivada f' de x sería la derivada del seno, sé que es coseno de la raíz de x cuadrado menos 5. Y ahora atención, porque aquí nos quedan derivar la raíz y luego derivar x cuadrado menos 5. ¿Cuál es la derivada de la raíz? Pues como es raíz cuadrada, sé que es 1 partido 2 veces la raíz de x cuadrado menos 5. Ya he derivado la raíz, me queda por derivar simplemente la función esta. Aquí analicemos, teníamos el seno, la raíz y el polinomio. Pues he derivado el seno, he derivado la raíz y me queda por derivar el polinomio. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Por 2x. Esto, si hubiéramos querido, lo podríamos haber puesto aquí, haber dejado esto en blanco y el 2x viene aquí. No obstante, para aprender la regla es mejor ir haciendo esta secuencia de multiplicaciones y ya cuando lo dominemos, pues esto directamente lo podremos poner aquí. Vamos a ver más ejemplos. En este caso van a ser para el coseno. La regla del coseno, si recordamos, es coseno de f de x, su derivada es menos seno de la propia f de x y por la derivada de esa función f de x. Derivamos, vamos a hacerlas en este caso aquí abajo, f' de x sería la derivada del coseno menos seno de 3x menos 5. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de 3x menos 5, que en este caso sería 3. Es decir, hacer esta parte. Como es f de x es 3x menos 5, f' es 3. Vamos a ver la siguiente. f' de x sería la derivada del coseno menos seno. Le dejo dentro lo que tiene. Y ahora por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. Y esta es simple. El logaritmo de x es una función simple. Y finalmente en esta no puedo aplicar nada de sacar un tercio, etcétera, porque el coseno es una función que tiene sus propiedades. Pues derivamos f' de x sería la derivada del coseno menos seno de la raíz cúbica del seno al cuadrado de x. Ahora tengo que derivar la raíz. ¿Cómo derivo la raíz? Pues sería 1 partido 3 veces la raíz cúbica, nuevamente, este cuadrado me lo he inventado pensando ya en la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería 3 veces la raíz del seno cuadrado de x, ahora sí, porque es elevado a n-1, acordémonos de la regla, y aquí tengo que multiplicar por la derivada del seno. Vamos a recapitular. He derivado el coseno, que me proporciona esto. He derivado la raíz cúbica, que me proporciona esto. Y ahora tengo que derivar el seno, que me proporciona lo que voy a poner aquí. La derivada del seno es el coseno. Y ya la dejo así. ¿Lo puedo arreglar? Pues sí, lo puedo arreglar un poquito, pero tampoco merece la pena mucho los arreglos, porque lo que puedo hacer es poner esto aquí arriba junto con esto otro. Y tampoco voy a solucionar gran cosa. Vamos con la regla de la tangente. Para la tangente, y ya para finalizar el vídeo, pues vamos a emplear la forma de la secante, que es la más comprimida y la más sencilla. Pues la derivada f' de x sería, ¿cuál es la derivada de la tangente? Pues secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x al cubo menos 7x. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro. Puedo utilizar esta, que es lo que han dicho que no voy a utilizar, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de esto. ¿Cuál sería la derivada de esto? Pues 3x cuadrado menos 7. Y ya estaría. En lugar de esto, yo podría haber puesto 1 más tangente cuadrado de x al cubo menos 3x. Pero hemos dicho que por simplificar íbamos a utilizar la regla más sencilla. F' de x, en este caso sería la derivada tangente, pues la secante al cuadrado, de x cuadrado menos seno de x. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de la tangente. ¿Qué es lo que hay dentro de la tangente? Pues un x cuadrado que tiene derivada de 2x y un seno de x que tiene derivada de coseno de x. ¿Veis? La última sí que vamos a emplear la regla de 1 más tangente cuadrado. Pues la derivada sería la derivada de la tangente 1 más tangente al cuadrado de x al cubo menos x. Cierro el otro paréntesis porque tiene que estar encerrado. Y ahora por la derivada de x al cubo menos x, pues 3x cuadrado menos 1. Y con esto estaría hecha la derivada de esta función tangente.